acompañan en la mesa. Por empezar por la parte derecha, María Luisa Ortega es profesora en la Universidad Autónoma, es miembro de la SECIC y es la editora del libro de Zúñiga, La vocación por el cine y por la ciencia, que se editó con la Universidad Nacional de Educación a Distancia. María Teresa, que no está. Ramón Rubio no es Mercedes de la Fuente, claramente. Ramón Rubio representa a Filmoteca. Mercedes ha tenido un pequeño percance y está de baja y siente mucho no acompañarnos. Nosotros también lo sentimos, que ella no está aquí, pero bueno, nos acompaña Ramón. Severiano Hernández Vicente está aquí en muchas condiciones. Por un lado, él es el subdirector general de archivos del Ministerio, pero, como veremos y contaré a lo largo de la intervención, es uno de los enamorados de Zúñiga y uno de los descubridores también del fondo. Está en su doble versión. Y yo soy Rogelio Sánchez, yo soy miembro de la Asociación Española de Cine Científico y me tocó recoger el legado Zúñiga cuando yo era secretario general. Cuando Zúñiga muere en el año 2005, el entonces presidente de la asociación, Ismael Álvarez, enseguida nos ponemos en contacto con la familia Zúñiga, pensando en recoger todo el legado de Zúñiga como pionero del cine científico. En esta foto que están viendo ustedes en pantalla, le ven con uno de sus primeros alumnos, que el nombre les sonará a algunos, es Teodoro Roa, pero más fácil de acordarse es el cámara que murió con Félix Rodríguez de la Fuente en el helicóptero. Teodoro aprendió de Zúñiga las dotes de grabar en la naturaleza y son varios documentales en los que Teodoro trabaja con él. Bueno, pues queríamos recoger todo el fondo, todo el legado que tenía que ver con el cine científico y con la Asociación Española de Cine Científico. En ese momento la familia nos dijo que no querían desmontar la casa, que Teresa madre vivía todavía y que, bueno, que no teníamos prisa tampoco, lo que no queríamos es que se perdiera. Con esas, en un momento determinado, nos llaman, venir a por las cosas, que estamos de obra en la casa y hay que llevárselas. El estado de la casa era una casa en obras y en medio de unas habitaciones estaba todo el material, que fuimos a recoger en nombre de la SECIC, Fernando Camarero, que es el que veis en la foto arriba, y yo mismo abajo. Eso es el mismo día, según llegábamos con todos los trastos. Eso es el local de la SECIC. Y ahí, en esa foto, no está la famosa lata de Zúñiga, que sí que la veis aquí debajo de nosotros, porque no sabíamos la importancia que tenía. La lata de Zúñiga, cuando estábamos recogiendo las cosas, le digo a Teresa, esta lata me la llevo. Y dice, pues si le vamos a tirar, porque es un poco de chatarra. Digo, no, hombre, porque si algún día hacemos una exposición de tu padre, pues nos viene bien para rellenar y no hay que pedirla en otro sitio. Yo la moví y había cosas dentro. Y con las mismas, con todo el material, nos lo llevamos a la asociación. A los 4 o 5 días, Fernando Camarero fue, que es miembro de la SECIC también, y es un rebuscador de Zúñiga y una importante persona que ha hecho reconocimiento de Zúñiga, me llama y me dice, Rogelio, dice, ¿sabes qué hay dentro de la lata? Digo, chico, no sé. Pero tú lo sabes, es que es un poco misterioso, además, Fernando, para contar las cosas. Digo, chico, ¿me lo dices o no lo sé? Dice, está llena de negativos. En unos veo que hay campos, en otros veo que hay... son todo temas. Dice, yo he estirado uno y son fotos de la guerra y de los campos de concentración. Pues con la misma cierra la lata y a los pocos días voy yo. Yo todavía se me pone la carne de gallina porque yo fui, y no sé por qué, entre todos los sobres que había, el sobre que abrí era, me fijé en un sobre que ponía entierro de Largo Caballero. Yo había estado 6 o 7 meses en París antes que no había estado, tiro con las manos porque no tenía guantes ni nada, y efectivamente veo que es París y veo un entierro y ya me imagino, y a las pacas veo a la pasionaria. Digo, pues ya está, esto es el entierro de Largo Caballero. Con las mismas temblé, lo cerré, lo guardé. El Centro de Recuperación de Filmoteca son muy especiales. Yo los conozco hace mucho tiempo. Cuando yo encontré una película, la primera expedición científica filmada es una película del Museo Nacional de Ciencias Naturales. Yo me la encontré en una biblioteca, contacté con ellos y ya empezó una relación de trabajo-amistad, que donde hay una lata yo les llamo y la recogen. Y con las mismas les dije, mira, había una caja y una caja que estaba totalmente todos los negativos pegados. Digo, mira, la traigo a Filmoteca para que la guardéis en el búnker de los nitratos. Si algún día alguien puede tener dinero para cometer esto, pues que lo haga. Ramón tira de la primera tira, miramos y eran unos milicianos jugando al fútbol. Y ya nos empezamos a viciar
Ellos mismos dijeron, márchate y déjanosla aquí. Trinidad empezó de una manera voluntaria a digitalizar el material hasta que de alguna manera se institucionalizó la operación con la donación de todo el Fondo Zúñiga. Yo luego explicaré un poco más adelante, paso por paso, qué es el Fondo Zúñiga, pero me gustaría que María Luisa nos introdujera un poquito en el personaje y un poquito en la historia, a la par del libro que en su día editamos. Pues gracias, Rogelio. Buenas tardes y muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde. Como venía diciendo Rogelio, la historia que nos convoca comienza en 2010, cuando Teresa Fernández hace el depósito de todo el archivo de su padre, de Guillermo Zúñiga, a la Asociación Española de Cine Científico. Y en ese momento, en la CSIC, vimos la necesidad de acometer algún tipo de proyecto que nos permitiera una primera exploración de ese archivo, pero también una primera reconstrucción de la trayectoria vital y también profesional de Guillermo Zúñiga, al que, como decía Rogelio, fundamentalmente conocíamos como un pionero del cine científico en España y un promotor tanto del cine científico como educativo en todos sus últimos años, ¿no? Digamos, de esa iniciativa surgió la idea de elaborar una publicación colectiva con un conjunto de investigadores, sobre todo como un pretexto de visibilización y también de establecimiento de algunos lazos con investigadores que irían dando sus frutos. Y lo que intentamos reconstruir y visibilizar es pues esa figura de un trabajador incansable, de un hombre con toda una trayectoria muy discreta, podríamos decir, en el ejercicio de su talento y de sus varios oficios, y que, sin embargo, estimamos que era imprescindible para entender una buena parte de la historia de la cultura cinematográfica y científica de nuestro país y de otros países que lo acogieron en el exilio, como en Argentina, ¿no? Con lo cual, el libro, su principal función fue, como digo, reconstruir su trayectoria vital, su trayectoria personal, desde los años 30, en la Segunda República, como profesor del Instituto Escuela, como becario de investigación de la Junta de Ampliación de Estudios en el Museo Nacional de Ciencias Naturales, donde comenzaría sus filmaciones científicas junto a Carlos Velo. Sus trabajos cinematográficos o colaboraciones científicas, cinematográficas durante la Guerra Civil, en noticiarios como España al Día, producido por Laia Films, o Gráfico de la Juventud, y también, otros trabajos, otras actividades que tuvo durante la Guerra Civil, acompañando a reporteros o cineastas extranjeros. Reconstruimos parte del exilio, del regreso, y también, la última parte de su vida desde la fundación, de la Asociación de Cine Científico en 1966 hasta su muerte, como un incansable promotor, como decía, del cine científico y educativo en nuestro país, y también creando lazos con todas las instituciones internacionales dedicadas a la imagen y al cine científico. Con lo cual, la principal vocación de la publicación fue reconstruir su trayectoria cinematográfica. Nos aproximamos a toda su producción científica, a sus documentales científicos, desde Las abejas, la primera película conservada que nos van a presentar dentro de un ratito y que veremos también a continuación, hasta su última realización, El salmón de Asturias, ya en los años 90. Obras que, muchas de ellas, que no han perdido parte de su original potencia cinematográfica y también valor científico, y que además son altamente destacables porque los equipos técnicos y artísticos que Zúñiga conseguía reunir en torno a esas pequeñas producciones, por decirlo de alguna forma, no solo formó a profesionales como Teodoro Roa, como decía Rogelio, sino que también se integraban
principales nombres de la cinematografía de nuestro país, como Fernando Rey en las locuciones, por ejemplo, o José Luis Alcaine en la fotografía, ¿no? Premio Nacional de Cinematografía. Y algunas de esas películas científicas que con el apoyo del Ministerio de Medio Ambiente se digitalizaron en el proceso de elaboración del libro y que acompañaron en un DVD también la edición, creo que van a estar a su disposición por ahí, creo, en alguna mesa, ¿no? Rogelio, a la salida. También, digamos, los trabajos que componen el libro y la filmografía que intentamos reconstruir también recoge toda su trayectoria como un productor de cine muy importante y muy relevante. Productor de documentales, fundamentalmente los realizados en UNINCI, la productora a la que Guillermo Zúñiga se incorpora a su regreso en España, pero también muchos largometrajes de ficción. Algunas de esas películas constituyen, digamos, títulos ineludibles para la historia del cine, para la historia del cine en Argentina, películas como Las aguas bajan turbias, de Hugo del Carril, y desde luego para la historia del cine español, habiendo sido el jefe de producción de películas como Sonatas o A las 5 de la tarde, de Juan Antonio Bardem. Como decía, el libro, o el proceso de elaboración de la publicación como arranque de este conocimiento y reconocimiento de Guillermo Zúñiga fue más bien un instrumento. Fue un instrumento que, como les comentaba al principio, permitió comenzar a conectar con personas, con investigadores, aquí también en Argentina, que iban a comenzar a dar frutos de forma muy rápida. De hecho, antes de que saliera el libro, había una parte de la información que el libro contenía cuando estaba en imprenta que ya había quedado desactualizada por cuestiones que iban apareciendo o que íbamos descubriendo. Les voy a poner simplemente un par de ejemplos, ¿no? Cuando el libro ya estaba en imprenta, mi maestro y colega Alberto Elena me mandó un mensaje diciendo: acabo de ver un documental que se llama Spain in Exile, que pone realización G. Zúñiga. Dice, ¿será vuestro Zúñiga? Seguidle la pista. Y poco tiempo después, un colega argentino, Javier Campos, que entonces estaba haciendo su tesis doctoral sobre el documental argentino en los años 50, 60 y 70, también me mandó un mensaje diciendo: estoy en el archivo del Instituto Nacional de Artes en Buenos Aires y estoy viendo una película de 10 minutos en color que se llama Al corazón de las quenas y pone que la realización es Guillermo Zúñiga. Quizás es sobre ese cineasta sobre el que estáis investigando, ¿no? En el libro, ese cortometraje documental filmado en el altiplano argentino, en la provincia de Jujuy, lo teníamos reflejado con los datos que teníamos también por la documentación de Guillermo, como solo de quena, y ahí reflejábamos que el único material que había pervivido eran unas cuantas fotografías en color que habían aparecido en algunas otras de las latas del archivo de Guillermo Zúñiga, ¿no? Con lo cual, bueno, eso que comenzó en ese 2010 se fue convirtiendo en toda una red, ¿no?, de activación con Filmoteca Española, etcétera, etcétera, cuyo resultado creo que es lo que se va a poner de manifiesto en este acto de hoy. Teresa es la hija de Zúñiga. Quizá es de las personas que nos puedan contar más de su padre desde el punto de vista personal. Ellos saben, toda la familia saben que yo me he enamorado del personaje Zúñiga el día que le conocí en el museo prácticamente. Yo no sabía nunca ni que iba a estar luego la SECIC, ni que iba a estar en la situación que estaba. Me enamoré de aquel viejito que venía buscando una película que había filmado en Marruecos. Hemos querido, además de tener, que nos lo hemos comentado, la presencia física de las personas que conocieron directamente a Zúñiga, algunas cosas que él tocó. Está la famosa lata, está la cámara de cine con que él filmó todo y está la cámara de fotos con las que suponemos que parte de las fotos de la colección fueron hechas. Teresa,
Cuéntanos algo de Guillermo. Quiero agradecer a la Asociación Española de Cine Científico, a la Filmoteca Nacional, al Ministerio de Educación, a la Universidad Autónoma, a Rogelio Sánchez, a Fernando Camarero y a todas aquellas personas que con su esfuerzo, dedicación y entusiasmo han posibilitado la catalogación, recuperación, conservación del material fotográfico de mi padre. La faceta más conocida de mi padre era como realizador de cine científico, pero hoy no estamos aquí por eso, sino por una lata que ha puesto de evidencia su importancia como fotógrafo. Conocí a mi padre a los 16 años. Nació en Cuenca en 1903, después de la muerte del suyo, en el seno de una familia acomodada que vivía en la misma casa, en la misma calle que mi madre. A los 22 años termina su licenciatura en Ciencias Naturales, comienza a impartir clases de Historia Natural en el Instituto Escuela y su labor docente la compagina con otras actividades cinematográficas. Participa en el Servicio Cinematográfico de Misiones Pedagógicas y como investigador ayudante en el Laboratorio de Entomología del Museo Nacional de Ciencias Naturales, en la que, junto con un compañero, filma una película de la vida de las abejas, que fue presentada a un Congreso Internacional de Entomología, al Congreso Internacional de Entomología de Madrid de 1935. Con 23 años lo nombran jefe del Servicio de Fotografía y Cine en el proyecto de expedición científica al Amazonas, con el buque Ártabro, misión que no puede realizarse, entre otras cosas, por el principio de la guerra. Previendo las dificultades para verse, mis padres deciden casarse en Cuenca a finales de 1936. Desde entonces han permanecido siempre juntos, excepto las salidas que hace a los frentes y el largo periodo del exilio. Mi padre pasó la guerra, cámara en mano, cubriendo para el gobierno de la República los distintos frentes y colaborando con el noticiario gráfico España al Día, y fue realizador fotográfico y moderador del gráfico a las juventudes. Muchas de las fotografías que vamos a ver hoy creo que se dan de ese periodo. Yo nací en un frío invierno del 37 en la casa familiar de Cuenca con mi padre en el frente. Al poco tiempo, mi madre y yo nos trasladamos a Valencia con mi padre, pero fue poca la estancia que tuvimos, pues pronto el gobierno se trasladó a Valencia y nosotros nos trasladamos a Cuenca, donde hemos permanecido. Al caer Barcelona, en febrero de 1939, mi padre, como otros cientos de miles de españoles, cruzaron la frontera francesa. Yo poco sabía de esos 8 años que pasó mi padre en el exilio, pero afortunadamente un diario que escribió para mi madre, todos o casi todos los días, a modo de carta, por las dificultades que ellos tenían en comunicarse. El diario comienza el día 2 de abril de 1939 en el campo de Monturiol, que está al lado de Carcassonne, y él termina el 31 de diciembre en el campo de Soissons, al norte de Toulouse. El primer campo al que llegó mi padre es el de Agler-sur-Main. Este campo solo tenía arena, mar y el cielo como techo, cercado con alambrados alambrados de púas y vigilado por soldados senegaleses y gendarmes franceses. En el diario cuenta: no olvidaré jamás los 35 kilómetros a cuestas con las maletas metidas en un saco
y llevada entre los dos, mi amigo Gori y yo, ni aquella noche de la viña, que por cama tuve la maleta en medio de un campo encharcado, ni aquellas chozas hechas con 1000 fatigas en la playa, ni aquellas noches pasadas en vela, los dos acurrucados, Gori y él, en un hoyo, helados de frío, con el capote mío como única manta. En estas condiciones estuvieron mes y medio. En el campo de Argelés se fue haciendo entonces pues alguna construcción, alguna cosa, pero es que no había nada, ni agua, ni letrinas, nada. Entonces ahí permanecieron pues un mes y medio, y después van a Montoliu y nos dice: vivo y duermo en un rectángulo de paja tendida en el suelo donde nos corresponden estar 4 refugiados. Anoche fue la primera vez que me desnudé al acostarme desde que entré en Francia. Las mantas que teníamos, el grupo de los 4 que dormíamos en la cama común, no bastaba para quitar el frío. Hasta que ayer los intelectuales franceses nos dieron 2 mantas, no podíamos permitirnos el lujo de poner ninguna sobre la paja. Teníamos que dormir vestidos. La innovación de la paja parece que favorece la lucha contra los piojos y pulgas, que había bastantes. Mi padre era un hombre activo, que le gustaba el deporte, un hombre fuerte, en plenas facultades, a sus 29 años. La inactividad le desesperaba. Al principio escribe todos los días el diario, unas cartas más o menos largas, pero poco a poco se van reduciendo y se van distanciando. Un día escribe: es una desesperación, pasan los días y días, y excepto comer, dormir y leer todo lo que cae en mi mano, absolutamente, no hago nada más. ¿Qué te puedo hablar hoy? El día 30, el 30 de abril, su cumpleaños, escribe: 30 años, Tere, media vida ahí en la cárcel. Muchas cosas han pasado y estamos 30 años. Tenía mi vida hecha, había llegado al sumo de la felicidad. Tenía una mujer, mi ilusión, y una hija, mi esperanza. Todo estaba dispuesto para que mi porvenir ofreciera las mayores esperanzas, pero lo improvisado, lo fatal, vino a destrozar nuestra vida cuando apenas la habíamos iniciado. Me quedé sin casa, sin patria, sin padres y sin mujer y sin hijas, a la mitad de mi vida. Su innata habilidad natural se completa con capacidad de abstracción y sensibilidad artística, lo que le llevó a mantener contactos con artistas, intelectuales, y practicar la pintura y la escultura. A pesar de situación, es capaz de apreciar la belleza del entorno. Escribe: hoy domingo 2 de abril es uno de los primeros días desde que llegamos a este pueblo que ha hecho un buen día. Un día tan bonito de primavera, con un celaje de blancas nubes dispersas, con el intenso azul del cielo y estas verdes tan variados de estos campos del Midi. Un día como hoy para tener libertad y tu compañía. Desgraciadamente, las circunstancias han hecho que todo pueda reducido a unos apacibles paseos por el patio con mis compañeros de paja. Durante su exilio en Francia, mi padre estuvo acompañado de su inseparable Contax, que está ahí. Con ella, y su ingenio, consiguió obtener material con el que realizar algunas de las fotos que hoy veremos. En Montoliu, algunos compañeros necesitan hacerse unas fotos de carné y mi padre se ofrece. Tras mucho insistir
a las autoridades del campo, consigue la autorización para salir a comprar los materiales que necesitaba, pero claro, en compañía de los gendarmes que no les dejaban. Además, tiene que tener un laboratorio y dice: le pedí al jefe de cocina que me preparase utilizar una habitación que no utilizaba para montar mi laboratorio. Me lo concedió. Hoy me he dedicado a la limpieza. Estaba muy sucia. He pasado toda la mañana barriendo, fregando y quitando un montón de telarañas. Después hice la instalación eléctrica. Mañana empezaré con la construcción de la ampliadora. Estoy pendiente de los carpinteros de aquí para que me hagan una pieza de madera y una mesa. Con ellas, unos botes de mermelada que ya tengo preparados y con el objetivo de la Contax haré la boteampliadora. ¿Qué les parece el nombre? Muy sugerente, ¿no? Como el carpintero parece que no le hacía la mesa, al final le pidió las maderas y dice: la construí. He estado toda la mañana aserrando, cepillando. Por la tarde armé la mesa en el laboratorio, monté la ampliadora y dejé todo instalado. Y mañana podré empezar a trabajar. Poco a poco va ganando la confianza de los gendarmes, obtiene más libertad para salir y para comprar material y enviar fotos. La actividad fotográfica toma impulso y comenta algunos días después: he retratado a la mitad de los refugiados de Monteliu. Perdón. Todo el mundo quiere una foto para su familia, para el pasaporte, para recuerdo. Otros quieren los grupos y los gendarmes, no digamos. Ya no me falta retratar ni al gato. He hecho fotos a los gendarmes. Están conmigo amabilísimos. Les ha encantado las primeras que han visto. El 28 de junio del 39 comenta: he estado cenando con unos periodistas del Nuevo Cruñido que me han comprado unas cuantas fotos muy bien. Es el primer dinero que gano fuera del campo. Después sale de Monteliu y lo llevan a Perpiñán. Perpiñán es un campo, ya no es campo de internamiento, son casas que les facilitan las organizaciones de ayuda a los refugiados y viven en libertad. Ellos se tienen que hacer todo, la comida, la limpieza, todo, pero tienen libertad. Entonces, ahí, estando en Perpiñán, en julio empieza la gestión de la producción de una pequeña película sobre los refugiados españoles y se desplaza a otros campos de internamiento para obtener material fotográfico. La película, que se para por el inicio de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, claro, se finaliza en 1947, que supongo será la película que veremos hoy. De los campos saldrá para trabajar en una fábrica de armamento para la guerra, obligado. Y pasará los siguientes 6 años trabajando en lo que puede. La economía francesa no estaba para ninguna fiesta en esas épocas de preguerra. Trabaja donde puede, como delineante, como metalúrgico, en una fábrica de mueble, como escultor y hasta como vendimiador. Mi padre consigue un visado para ir a Argentina en 1947 y quedó con mi madre encontrarse en Lisboa, tras conseguir ella una autorización para ir con su hermano a Fátima a una peregrinación. El reencuentro tras 8 años fue duro. Mi madre vio a su marido
físicamente desmejorado, enfermo y con una baja moral. En ese momento decide acompañarle y no regresar a Cuenca. Yo me quedé con mis tíos y primos y con ellos viví los 7 años transcurridos hasta que mi madre pudo volver a buscarme y nos fuimos juntas a Argentina. Pero mi madre no tenía visado para Argentina y entonces no lo pudo conseguir en Lisboa, consiguió uno para Chile. Y cuando fue a Argentina no le dejaron salir. Y gracias a los amigos republicanos como Casona, Gori, Alberti y mucho etcétera, consiguieron sacar a mi madre, que estaba en la zona internacional, que no la dejaban salir. En Argentina, mi padre es contratado por los estudios de cine San Miguel, pertenecientes a un español que emigró hacía mucho tiempo en Machinán de Arena. En estos años colabora como jefe de producción en diversas producciones comerciales y realiza algunos cortos de divulgación científica, como ha señalado el anterior conferenciante. Volvemos a España en 1957. La salud de mi padre mejora considerablemente y empieza a trabajar en UNICE y a hacer cortos científicos. Rodó, con la ayuda del principiante Roa, que no me acuerdo de su nombre, Teodoro Roa, que después sería ayudante de Félix Rodríguez de la Fuente y cuya fotografía he visto al pasar, que estaban rodando una película, escenas en una casa, en una finca de una hermana de mi padre, y con gran curiosidad de grandes y pequeños. En 1966 fundó el Cine Científico Español. Guillermo, mi padre, fue un gran abuelo, atento con sus nietos, detallista, cariñoso y paciente. Los inició en el mundo de la escultura, de la pintura, las manualidades, y les introdujo en el maravilloso mundo de la naturaleza. Mis hijos recuerdan la sorpresa que se llevaron al recibir a mis padres al volver de un viaje a Jerez de los Caballeros, que al abrir el maletero se encontraron a una borriquilla atada de pies y manos que se la habían traído, la habían salvado para ellos, y la habían salvado del matadero. Pero hubo otros muchos animales que traían para los nietos. Rabbit, un conejo blanco que mi padre le grabó el roer de una zanahoria para así simular el sonido de insectos comiendo en una de sus películas. El dicho Rabbit era muy inteligente. Lo llevaban al monte, abrían el capó, salía, y cuando tocaban el capó volvía y se metía directamente. También recuerdan mis hijos la colmena instalada en medio del salón de casa de mis padres, aquí en Madrid, con la colmena en una gran pecera de cristal rodeada de cámaras y focos, y con un pequeño conducto, porque continuamente entraban y salían las abejas para comer. No quiero terminar este pequeño resumen de la vida de mi padre sin citar a mi madre, compañera inseparable, base emocional y apoyo incondicional, sin el cual mi padre no hubiese podido realizar todo lo que hizo. Mi madre era habladora, expresiva y alegre. Un gran complemento para mi padre. Bien merecidos tienen figurar en los créditos de las películas científicas que mi padre hizo, pues participó en ellas de forma directa y activa. Mi padre se fue el día de Reyes de 2005, sereno, tranquilo, a los 96 años. Al vaciar la casa a la muerte de mi madre, entregamos todo su material fotográfico y documental a la SECIC.
y además, una gran lata de hojalata redonda de las que usan para guardar películas, la lata que ha dado lugar a este acontecimiento. Muchas gracias. Gracias, Teresa, gracias, nietos, porque muchas veces os hemos pedido el contenido de ese diario. Cuando los investigadores de la UNED estaban trabajando en el material, es que son cartas a mi madre, es que son cosas muy personales. No nos lo habéis dejado ver entonces y lo habéis hecho público aquí hoy a este personaje tan especial. Gracias a todos por haberlo hecho público hoy. Bueno, y os había dicho que íbamos a tratar de, muy brevemente, no voy a hablar mucho, pero explicar la importancia del Fondo Guillermo Fernández Zúñiga. Guillermo sin duda fue un gran director de cine, un gran productor. Si le conocemos algo es por el cine. Desde el principio, en las misiones pedagógicas se empieza a hacer películas, como podéis ver en la diapositiva. No voy a andar leyendo todos los textos. Las 3 películas primeras, Boda en Navalcán por Marruecos y La vida de las abejas, que la hizo con Carlos Velo, la primera tesis doctoral que tenemos registrada en España, que se hizo se utilizó el cine como herramienta. Por desgracia no conservamos ninguna película. Todavía de las abejas tenemos la esperanza que en algún momento alguna rata de filmoteca encuentre en algún sitio una lata, porque sabemos que en el Congreso de Entomología la costumbre era cambiarse entre los entomólogos cosas. Estamos casi seguros que alguna lata de aquellas se repartió y se salvó de la quema de nuestros archivos aquí en España. Durante la Guerra Civil y exilio, es lo que sabíamos de Zúñiga principalmente, él estuvo con esta cámara, suponemos, o otra parecida, de cine filmando. Y lamentablemente creemos que no se conserva ninguna copia, tenemos una vaga esperanza que alguna de estas copias pueda estar en Filmoteca de Cataluña. La otra película, que también desconocíamos que la había hecho, es en España en el exilio, que la vamos a ver luego esta tarde. Apareció también, llegamos a ella de una manera casual, como ha contado antes María Luisa. Sin duda, la gran producción cinematográfica de cine comercial se da en Argentina, que es donde él vive, y con los restos de las películas, con los restos de las filmaciones que hacía, pidió permiso para con eso empezar a hacer las primeras películas, las primeras películas científicas. Allí hace la película de las abejas, que vamos a tener el lujo de ver proyectada desde un positivo 35 milímetros, que está gracias a que Zúñiga también la entregó en Filmoteca. Toda una serie de películas y documentales de la UNINCI, donde entre la documentación que ha aparecido, la sede social de UNINCI en algún momento fue la casa de Zúñiga, porque hemos encontrado sobres con UNINCI y la dirección de Zúñiga. Cuando UNINCI desapareció, por falta económica o yo no sé por qué, se fueron a tu casa. Se fueron en casa. Sí. También sabemos que hizo una serie de documentales de animación que no hemos conseguido localizar, y en Argentina empezó a hacer el cine científico, la película de las abejas que os he dicho, y que solo se conserva las abejas, las otras 3 no hemos encontrado copias. Zúñiga personalmente se preocupó en entregar todo el material filmográfico que tenía precisamente a Ramón Rubio, sí, que es otro de los que en esta mesa le conoció más que yo, porque yo tuve la ocasión, solo 2 ocasiones de conocerle, ¿no? Y todo el fondo científico, a la par que se publicó el libro, porque queríamos publicar el libro, gracias al apoyo de la Mediateca del Ministerio de Medio Ambiente español, y con Juan Manuel García Bartolomé, que hoy nos acompaña también, se digitalizaron y es un DVD que podrán recoger ustedes a la salida. De todas maneras, toda la colección está abierta en YouTube, se puede ver en YouTube. Segunda parte del Fondo Documental de Zúñiga. El Fondo Documental de Zúñiga son 36 cajas de papeles que aquí ven el momento en el que el Centro de Migraciones y Exilios de la UNED, ellos empiezan a trabajar todo el material del exilio y se llevan todo el material para procesar y organizar. Se ha hecho una catalogación más o menos exhaustiva de lo que tiene el contenido de las 36 cajas.
Lamentablemente, como todo pasó, como muchas cosas pasan en este país, se les acaba el dinero y la financiación al Centro de Migraciones y Exilios, paramos la digitalización del material, está prácticamente en un 70%, los PDFs del contenido están accesibles y se pueden ver, y tienen una serie de documentos, como pueden ver, que son correspondencias a particulares, cartas, las facturas de las cosas que compró, en fin, alguna vez hemos dicho que solo de este material hay 1 o 2 tesis doctorales para poder hacer por las cosas que cuentan. Zúñiga era muy meticuloso, era científico, y tenemos en algunas ocasiones la carta que escribe a su hermano porque la calcaba y se quedaba copia, y tenemos la respuesta de su hermano, con lo cual eso tiene un contenido porque él empieza a cartearse con su hermano para ver la posibilidad de volver a España y cuándo volver, ¿no? Fruto de todo este trabajo es el libro del que ya ha hablado María Luisa y que coordina María Luisa, que pueden ustedes adquirirle si quieren en la UNED. No se hicieron muchos ejemplares, pero supongo yo que todavía quedan algún ejemplar a la venta. Y llegamos a la lata de Zúñiga. Hemos querido representar en esta foto, que es una foto del artículo del País que han ustedes podido ver este fin de semana, representando todo el fondo fotográfico de Zúñiga. En algún momento empezamos a pensar que todo el fondo fotográfico renace de esta lata de alguna manera, aunque lo que nosotros hemos cogido al final de la lata no era todo lo que contenía la lata al principio. ¿Por qué surge este acto hoy? Este acto surge hoy porque la última lata que quedaba, es una lata pequeñita que tienen ahí, que pueden ver en la foto, no sé si poner puntero, esta lata de aquí, todos los negativos, todas las fotos estaban más o menos o en sobres de negativos o en papeles enrollados, como han visto en la foto anterior. Quedaba esta caja estaba, todos los negativos en esta condición que ustedes ven, estaba todo esto metido en la lata, más los rollos de película que están también por ahí. Esto nos llegó a la SECIC, nunca hemos tenido financiación para poderlo hacer. La primera digitalización se hizo gracias al trabajo de uno de los socios, de Daniel Vega, que de una manera casi voluntaria digitalizó el material para poder ver qué es lo que había. No podíamos tocar esos negativos que eran de nitrato y darles mucha vuelta. Una sola vez, un escaneo una sola vez a calidad suficiente, y a partir de ahí lo podíamos ver. Esta lata quedaba suelta porque una vez la llevamos al Instituto de Restauración. No, aquí no tenemos, nosotros no teníamos a quién poder pagar un trabajo de esta categoría. Total, que uno de los días que he ido a Filmoteca a llevar alguna película a Ramón, me dije, mira, me voy a llevar la lata, que ya me preocupa que esté aquí, y que la guarden en el búnker de los nitratos, porque sabíamos que eran nitratos, hasta cuando alguien pueda digitalizarlas. Y pasó lo que les he dicho antes. Empezamos a tirar y nos liamos un poco a recuperar ese material. Eso nos ha permitido poder hacer esta presentación ahí. Queríamos hacerla precisamente en el Doré, porque Zúñiga es un cineasta sobre todo, porque Filmoteca es la actual sitio donde está depositado ya todo el material, porque están sus películas, están sus fotos y está toda su documentación. Y yo tengo que agradecer de verdad personalmente, los que me conocen saben que soy funcionario del CSIC desde hace 36 años, pero cuando a veces hablamos mal de los funcionarios, a veces somos injustos. Y esta es una de las veces que es injusto. Algunos comentarios han salido del trabajo del Centro de Recuperación de Filmoteca y de la Filmoteca. Yo les aseguro que hace 20, 25 años que llevo trabajando, los compañeros de Filmoteca se vuelven locos por recuperar cualquier lata, cualquier cosa que haya ahí, aunque sean muy pocos, aunque hayan hecho un edificio de muchos millones de euros, para que ahora, en vez de 140, aguanten 40 personas como pueden, ¿no? Gracias, Ramón, gracias, Mariano, gracias, Trini, por vuestro trabajo diario. Además, el que habéis hecho conmigo. Además, el que habéis hecho conmigo, pero porque hacéis por todos los que no soy yo. Fondo repartido. El fondo fotográfico ASECIC, que es el que entendemos que nosotros cogimos de la lata, estaba en la lata, más otras cuantas fotos de Zúñiga que hemos ido recuperando de su vida un poco más moderna, la última parte es color.
el fondo ASECIC Filmoteca, que estaba dentro de la lata, y es esa lata en la que estamos viendo que son unos 300 imágenes, pongo restaurándose, pero realmente no estamos haciendo eso. El Trini lo explicará después. Estamos digitalizando y por lo menos conservarlo para que no se estropee más de lo que está, que es lo que se ha hecho con el otro fondo. El otro fondo se ha digitalizado y se ha guardado en papeles de conservación para que el deterioro en lo posible no siga avanzando. El fondo fotográfico que conserva el Ministerio, que son 300 imágenes que en su momento compró el Ministerio. El fondo fotográfico del Archivo Histórico del Partido Comunista de España. Sabemos que Zúñiga entregó parte de la lata en el Partido Comunista de España. No sabemos si se podrá datar en el momento que la dejó. Sabemos, las fotos coinciden. Hay unas 800 fotos ahora mismo accesibles en web, pero hay 1.300 datadas de las que están como fondo Zúñiga, porque Zúñiga lo entregó, pero el autor no está asignado como tal, en la gran mayoría de ellas. Y luego el fondo de equipos fotográficos y una serie de carteles y dibujos de Gori que también Zúñiga tenía. ¿Cómo está esta historia? Esta historia está lista. Tenemos una base de datos preparada, como pueden ver ustedes aquí, en la cual he querido elegir esta foto porque esta foto es una de las fotos que, como pueden ver, además está en la otra diapositiva. Pone ya que es del fondo que conserva el Ministerio. Es una foto en la que un miliciano nos saluda con un chusco en la mano o con una hogaza en la mano. Y está preparada para digitalizar. La base está. Como ven, hemos visto la parte de imagen, la base de catalogación. Aquí veis, es donde dice a qué fondo de los montones que tenemos pertenece, y conforme se van incorporando datos los vamos poniendo. La base de datos queremos que sea pública y accesible para que la gente la pueda conocer, pero que la gente también nos pueda ayudar a documentarla. Como siempre, estamos parados porque la base de datos funciona, es una base de datos de un programa que se llama FileMaker, que está preparada para que en un servidor nosotros podamos ponerla. Nos falta la segunda parte, buscar un poquito de dinero para ponerla en un servidor y poderla hacer pública para que en una parte los especialistas puedan documentar y en otra parte la gente pueda disfrutar de ella. Son cosas que estarán viniendo en los próximos meses. Cuando decía que la documentación es casi de amiguetes, el primero que le tengo aquí a la derecha es Severiano Hernández. Severiano Hernández contacta conmigo cuando sale publicado el otro artículo de Público, que de alguna manera el Ministerio en ese momento hace público la compra y da la facilidad para publicar. Y me llama: oye, desde la Asociación Española de Cine Científico, mira, que conozco a Zúñiga, soy un amante de Zúñiga, que si tenéis más fotos de Zúñiga. Digo, sí, tenemos. Dice, espera, y en directo, por teléfono, yo le mando un PDF. Según Severiano le llega el PDF, un PDF que además era un PDF que era un contacto, con lo que vemos un contacto, me parece que tiene 16 fotos el PDF, con un ASECIC cruzado en todas las fotos. Y Severiano me va diciendo, el de la foto no sé cuánto es el menganito, el otro es zutanito, el otro no sé qué. No te daba tiempo realmente a todo. Alfredo Moreno es un amigo mío, es documentalista, un buen fotógrafo, pero un historiador de la fotografía también. Y un día yo le digo, oye, mira, tengo esto aquí, a ver, tú que estás en esto, a ver qué te parece, qué es. A los pocos días me llama, oye, ¿os habéis dado cuenta que en tal foto es Yerda Taro? Digo, ¿cómo que dices que es Yerda Taro? Dice, sí, busca en Wikipedia Yerda Taro. Efectivamente, hay una foto de Yerda Taro, que es la que sale en Wikipedia, de la que nosotros tenemos el negativo completo. Otra persona que nos ha ayudado, otra persona que en un momento llama a la ASECIC, oiga, mire, que es que he visto el libro de la UNED, he comprado el libro de la UNED, yo soy experta en temas de los campos de concentración. Yo no conozco a Mari Helen. Solo la conozco a través de correo electrónico, jamás la he visto. La mandé los contactos, me dijo, no veo bastante, la mandé los JPG y ha documentado bastantes de las fotos de los campos de concentración porque ella es una experta en ello. Ya les digo que no la conozco para nada. Carolina Fenol, miembro de la ASECIC, y también desde el principio se interesó muchísimo en el personaje de Zúñiga. Yo creo que como todos los que llegamos a él, y ella tenía que hacer un trabajo en la universidad, no sé si es una tesis doctoral o un trabajo de fin de carrera, y decide coger la película Spain in Exilio para hacer ese trabajo. Y el último personaje que aparece es Aku Estebaranz. Aku Estebaranz es un historiador de la fotografía, es experto en recuperar material antiguo, y es el que desde hace tenemos la colección, él tiene las fotos de hace 6 meses, pero desde hace 2 meses llevamos trabajando muy ellos, sobre todo Alfredo y Aku y Alfredo,
En el fondo, ACU ha detectado, como ya en el artículo del País se dice, que nosotros no se lo habíamos dicho a los del País, ha coincidido que otro experto lo ha dicho, que es posible, muy posible, estamos casi seguros, que dentro de la lata hay fotos de varios autores, hay negativos de varios autores. Bien, este material está en estudio, sabemos que hay grandes coincidencias con fotos de Reuter, pero eso hay que estudiarlo, hay que investigarlo, hay que demostrarlo. Por eso decimos que realmente no sabemos dónde va a acabar esta historia, queda mucho trabajo por hacer. Esperamos que esta presentación sirva para que investigadores serios, con presupuesto, para poder elaborar un proyecto, lo hagan. Hasta ahora la gente que está haciendo, yo tengo mi trabajo, no es un problema, la familia tampoco, nadie queremos hacernos ricos con el Fondo Zúñiga, pero la gente que está invirtiendo muchas horas en esta documentación, en buscar la coincidencia de las fotos en biblioteca, en el archivo del PC, eso lleva muchas horas, yo creo que de alguna manera hay que compensarlo. Este es el momento en el que de la SECIC vuelve a salir todo el Fondo Zúñiga, incluidas las fotos de la lata, directos a Filmoteca, que es donde ahora mismo están guardados. Para mí es una satisfacción de verdad que estén en una institución pública. Yo estaba sufriendo que estaban en el local de la Autónoma de la SECIC. Cuando alguien me preguntaba, digo, no, los negativos están en una caja fuerte en un banco. Ya no les iba a decir que estaban en un armario que no había nada más que dar una patada para llevárselo, ¿no? Están en una institución pública, da igual la que sea, es una institución que va a conservarla. Alguien en algún momento va a poder seguir trabajando por ellas. El otro día, con uno de los yernos de Teresa, hablábamos que esto es una historia digna de una novela historiada. No las fotos, la vida de este personaje. Un poco no voy a entrar en contar otra vez todo lo que hemos hablado, pero realmente ustedes no están viendo una película de uno de nuestros españoles, de los que no conocíamos nada y que representa a muchos españoles desconocidos, ¿no? Yo tuve la satisfacción de poder gestionar desde mi consejo que todavía en vida el consejo reconociera a Guillermo sus trabajos en el Consejo y se le otorgó la medalla de oro del CSIC, que no se entrega tampoco a mucha gente, pero pudimos que en vida de él poder haber hecho este reconocimiento. Y quiero terminar con esta foto de Zúñiga en la Serranía de Cuenca y permítanme que lea directamente las palabras que Ismael Álvarez, el presidente de la SECIC en el 2003, que realmente fue su sucesor en la SECIC, escribió de él en el año 2003. Guillermo Zúñiga, ejemplo permanente de sensibilidad, creatividad, humanidad, capacidad de trabajo y magisterio, polifacético y carismático artística, científico, intelectual y sobre todo amiga. Gracias, Zúñiga, por lo que nos has dejado. Y es Ramón Rubio, al que ya considero amigo por lo que hemos corrido juntos, pero en este caso estás aquí representando a la Filmoteca. Cuéntanos. Sí, eso parece, pero no soy serio, no te lo aseguro. Buenas tardes, que ya casi son noche. Se ha dicho casi todo, o sea, realmente es una vida apasionante, pero como ya han hablado tres y encima aún queda otro, yo me voy a intentar ser lo más breve y lo más conciso sobre un aspecto. Es que aquí, por ejemplo, hay, yo creo que casi la mitad de personas que no acuden asiduamente a esta sala. Esta sala, que es la sala de exhibición de un archivo como la Filmoteca Española, que para que se entienda todo el mundo, aunque me lo han dicho, me lo han oído muchas veces, es como la Biblioteca Nacional, pero en cine. Lo malo es que el cine no es un libro, no es un papel, es un material que incluso hasta el año, y luego un poco cuando eso os hablaré un poquito más, hasta el año 54 era un material inflamable que se ha ido todo a perder. Bueno, el hecho es que para nosotros como Filmoteca ha sido una gran satisfacción el que se haya encontrado esta lata de material, que abrimos, vimos, hemos hecho un tratamiento como hacemos como las películas de nitrato, es decir, fotograma a fotograma tiene su sentido, porque cuando una película de principio del siglo XX o XIX, se tiene que restaurar, hay que considerarlo fotograma a fotograma, o sea que esto no es una máquina que lo hace todo tan, es como una restauración de un cuadro, pero muchos cuadros seguidos. Bien, entonces esto
coincide que realmente es un material fotográfico, que la Filmoteca no se mete en este sentido a conservar. Para eso ahí está el Instituto de Restauración, la Biblioteca Nacional, donde tienen grandes archivos. Pero sí el material, y además desde aquí hago una llamada a todos los centros que sé que deben tener material nitrato inflamable de fotografías, aunque no siempre se hacían en material nitrato, pero sí estoy convencido que este material que rodaba Zúñiga era aprovechando película, puesto que tendría que ser más barato un rollo de película de X metros para irla cortando una vez que haciendo fotografías, porque es muy curioso que aparezcan en una cajita 2 o 3, como muy seguidas. Bueno, el hecho es que estoy convencido que hay en diversos archivos aquí en este país aún materiales nitratos junto con otros materiales, o incluso hasta con libros de bibliotecas y centros de peligrosos. Y entonces, tímidamente o modestamente, la Filmoteca Española, a través de ir sacando y rascando dinero al ICA, al Ministerio ya este gobierno, pues ha conseguido hacer desde hace tiempo un sitio para guardar esto que se llama nitrato, en el que yo tengo la cifra que nunca, como siempre va evolucionando, nunca me acuerdo, pero hay unos 3.600 rollos de película de nitrato, que todo lo que es cine español no se puede destruir. Hay que, una vez restaurado, una vez puesto, seguir conservándolo, porque como las técnicas avanzan, quizás, cada vez se puedan reproducir más. No me quiero extender mucho más en esto, pero sí aprovecho siempre, de una forma muy oportunista, de hacer una llamada a la racionalización, digamos, de la conservación de los archivos, que el papel es el papel, la fotografía es la fotografía, y que el nitrato, ya sea para una fotografía o para una película, debe estar guardada racionalmente en donde un gobierno se ha gastado un dinero en ese que llamamos voltio. Bien, ya he hablado de lo de que se encontraba el material nitrato, es decir, esto por eso, y que además es de un cineasta, o sea que... Y entonces, claro, yo quería decir que desde el año, yo aquí me había puesto, desde el año 1993, con el señor Rogelio, hemos trabajado juntos porque tenemos un poco la misma sensibilidad, por decirlo de alguna forma. Y esa sensibilidad nos ha llevado desde entonces a conseguir colecciones con cosas perdidas, con cosas importantes, unas veces pequeñas, otras veces grandes, no solo de cine científico, sino de todo. ¿Te acuerdas cuando fuimos a Valencia y nos trajimos 1.300 películas? Bueno, es que no me quiero extender, ¿eh? Nos trajimos 1.300 películas pero lo voy a contar, del Ministerio de Educación, que desde los años 40 distribuía por los colegios, institutos, etcétera, etcétera, y en aquellos años debieron ser 80, les dijeron que ya no servían más y con una carretilla los estaban tirando ahí en la ciudad universitaria. Eran películas en 16 milímetros, de muchas, cuyos negativos habían quemado los laboratorios. Vale, entonces un aficionado, no un aficionado, sino un ejecutivo de la Caja de Ahorros del Mediterráneo estaba por ahí buscando subvenciones para conseguir la difusión de cine por los sitios de allí de Valencia, y le dijo: ¿qué estáis haciendo? Y dice: no, estamos tirando esto que no nos vale. Oye, pero ¿cómo? ¿Puedo llevármelos a tal? Sí, llévatelos. Cogió, alquiló un camión en Legazpi, que era donde se alquilaban, y con una carretilla los fue metiendo todos hasta que se pudo cerrar la puerta. Así estuvieron muchos años, y gracias con Rogelio, con contactos y tal, recuperamos. Esta anécdota no la cuento desde hace mucho tiempo, pero es una de las muchas cosas que hemos conseguido. Bien, yo conocí a Zúñiga en el 92. Él, claro, luego deduce esto, con todo esto, y una vez que tuve ocasión de conocerle, la sensibilidad y el cariño que tenía a conservar las cosas allí en su casa. Entonces, inmediatamente, claro, como éramos otra fauna nosotros los que trabajábamos en la Filmoteca, y aún seguimos siéndolo, pues enseguida, o sea, no solo las películas que tenía una serie de copias, una serie de materiales de descartes de sus películas, sino toda la documentación desde que había sido presidente presidente de la Asociación de Cine Científico. Entonces, bueno, realmente fue importante porque no siempre pasa esto. Lo más sencillo y lo más fácil es tirarlo a la basura, pero realmente después de haber visto la personalidad no es nada de extrañar.
Y yo me quedé bastante impactante porque empecé a conocer un poco la personalidad. Aunque yo le conocía porque solamente voy a terminar diciendo una cosa que se ha dicho muy someramente, y es que a mí me dio un currículum, que es el que yo siempre he manejado para tal. Y entonces, cinematográficamente, porque todo lo demás ya se ha dicho, os voy a decir todo lo que hizo a nivel de cine, porque aquí esto es un sitio de cine, esto es un cine y la Filmoteca se trata de esto. Fue jefe del Servicio de Cinematografía del Patronato de Misiones Pedagógicas, que no os voy a contar lo que es Misiones Pedagógicas porque muchos lo sabéis y fue un movimiento muy importante allá por los años 30. Profesor de Cine Científico en el Instituto Argentino de Arte Cinematográfico. Presidente fundador de la Asociación Española de Cine Científico, que ya se ha dicho. Profesor de la Escuela Oficial de Cine. Fue productor ejecutivo de películas didácticas. Fue ayudante de dirección. Fue jefe de producción. Y aquí tímidamente no lo ponía, pero sí efectivamente, como se ha dicho y es verdad, intervino en UNINCI. En UNINCI la productora de Viridiana y otras muchas cosas, y director y realizador de muchos cortos que aquí figuraban todo lo que había hecho y tal, además de premios y todo este tipo de cosas. Es decir, o sea que yo me remito un poco a toda esta parte de lo que es cinematográficamente y un poco la experiencia. Y no me quiero... Pues hay una cosa que quería deciros, que sí, efectivamente, de lo que está catalogado de películas rodadas durante la Guerra Civil, que el cual Alfonso, que está aquí presente, coordinó y dirigió y estuvo muchos años haciendo su catálogo, hay una película que es Gráfico de la Juventud del 37 que no ha aparecido nunca, porque efectivamente se puede datar posteriormente a conocer datos de las personas por cartas y tal, que intervino en noticiarios, pero nunca se databan, nunca se ponían en créditos. Este sí parece que intervino. Y no digo más porque se está alargando otro. Bueno, y ya por terminar, y de verdad que digo que no puedo negar que es subdirector general de Archivos Estatales, pero no está Severiano hoy en esa función, además de ese cargo, sino como realmente un enamorado de Zúñiga, un especialista en fotografías que nos puede un poco avanzar en esta parte un poco más técnica de las fotos. Buenas noches, voy a intentar ser breve, lo cual no es fácil. La verdad es que tengo que confesarles que Guillermo Zúñiga o Guillermo Fernández López Zúñiga con Xiao Weijing, como bien sabe Carolina, han sido dos obsesiones recurrentes desde 1985. Y este chino que acabo de citar, Xiao Weijing, es uno de los personajes que aparece en una serie, tanto en las fotos que conserva la SECI, como en las que conserva el Partido Comunista, como en las que se conservan en el Centro Documental de la Memoria Histórica. Es uno de los chinos que participó en las brigadas internacionales y que me ha tenido absolutamente obnubilado durante años y que gracias a Carolina pues hemos conseguido identificarlo. Pues bueno, mi relación con el tema de Zúñiga arranca del año 85. Y arranca del año 85, en el cual, haciendo la guía de fuentes para la historia de la Guerra Civil, a mí se nos hizo un contrato con otros dos compañeros y trabajamos en el archivo histórico del Partido Comunista para recuperar la información en la guía de fuentes. Era una guía de fuentes que coordinaba la actual directora del Archivo Histórico Nacional, que también está por ahí. Uno de los días, en la caja fuerte que había en Santísima Trinidad, uno de los dirigentes del Partido Comunista, Francisco Romero Marín, bajó y dice, bueno, ¿y qué estáis viendo? Y sacó una caja, y era una caja de negativos. Y estos negativos, yo le pregunté, y dice, no, estos negativos son las fotos de Zúñiga. No dijo más, son las fotos que me entregó Zúñiga. A partir de ahí, bueno, pues yo que soy aficionado a la fotografía desde niño, pues lo que hice fue utilizar el laboratorio que había en la casa y empezamos a positivar fotografías. Uno de los días que llegó un fotógrafo, que creo que no es malo, un tal Luis Magán, que trabajaba en El País durante muchos años, le pregunté, oye Luis, ¿qué te parece la calidad de estas fotos? Y me dijo, fantásticas.
cosa que no hacía falta, pero la verdad que tener la opinión de Luis Magán para mí siempre ha sido una seguridad. Bueno, este fondo, como ha dicho Rogelio, estuvo inicialmente unido en manos de Zúñiga y en este momento forma 4 colecciones distintas. La del PC, la del Centro Documental de la Memoria Histórica en Salamanca, la de ASECIC y parece ser que un resto que se ha quedado Tino Calabuig, que es un galerista, un resto de 200 fotografías. Vaya por delante, y tengo que coincidir con la investigadora que ha estudiado la figura de Zúñiga, que Zúñiga en absoluto era un desconocido, en absoluto. Es biólogo, profesor del Instituto Escuela, becario de las misiones pedagógicas y de la Junta de Ampliación de Estudios. Es decir, es un hombre estudioso de la fotografía, pero además era amigo o discípulo de otro aficionado, otro grandísimo aficionado a la fotografía, que como Ramón y Cajal hizo sus pinitos también en la fotografía, como fue don Ángel del Campo Cerdán, que creo que no vivía lejos de ustedes. No, era muy amigo de mi padre y era también de Cuenca. Sí, era el catedrático de... Ingeniero de caminos. No, el catedrático de Química Analítica de la Universidad Complutense. Entonces me estoy equivocando. Entonces, no, tenía otro hermano ingeniero, pero este hombre lo que hizo fue experimentos de fotografía estereoscópica en color. Entonces había trabajado con Cajal en los temas fotográficos y realmente me consta, porque además Zúñiga era biólogo, de su relación. Bueno, el fondo fotográfico en su conjunto, del que conozco 3 de las 4 partes, desde luego es un fondo fotográfico de primer nivel propio de un fotoperiodista o un reportero de primer nivel mundial. Pero no todas las imágenes son iguales, ni tienen la misma calidad, lo que obliga necesariamente a partir de ahora a realizar una profunda investigación sobre un material que está muy desordenado, inclusive en los negativos. Los negativos están muy barajados, es decir, hay continuidad, por eso cuando Rogelio me mandó las fotos, bueno, hay una cosa que sí les voy a confesar. El día que Tino Calabuig apareció por el Ministerio con un compañero para ofertarle el fondo al entonces director general, y fueron a verme, yo vi los contactos que llevaba y le dije, lo primero que le dije fue, sí, pero estas fotografías no son tuyas, estas fotografías son de Zúñiga. ¿Por qué? Porque eran las secuencias absolutamente que continuaban con las fotos que yo había visto en el archivo del Partido Comunista. Por tanto, hay lotes concretos o grupos de entrada en los españoles, por ejemplo, la entrada de la 9 de los españoles por la Puerta de Orleans o en el Arco del Triunfo, con los vehículos que con nombres tan franceses como Guadalajara, Belchite, Brunete o Guernica. Yo creo que poco tienen que ver esto con Francia, ¿no? El fondo del Centro Documental de la Memoria Histórica, que es lo que me toca, pues destacan las imágenes, por ejemplo, como características así muy especiales, de la primera reunión que el comité, el Buró Político se llamaba, del Partido Comunista, celebra en Burdeos después de la Guerra Mundial. Esta es una cosa muy sorprendente, porque eso quiere decir que Zúñiga era una persona en la cual se confiaba acerca de su silencio y era una garantía de seguridad para gente que se jugaba la vida porque eran clandestinos. En el fondo de la SECIT hay imágenes de Madrid, de Barcelona y de otros lugares como Figueras, con grupos de fondos muy definidos. Yo creo que esto es muy claro. Como en el caso de los principales reporteros de la época, las fotografías muestran lo que las palabras generalmente no pueden expresar. Por tanto, estamos hablando de una calidad impresionante. Sin duda alguna, como en el caso de Capa, de Chin o de Taro, lo importante es captar el momento, sacrificando incluso hasta la calidad técnica de la imagen. Lo importante es captar el momento en ese hecho. Por tanto, son las imágenes, pero donde realmente Zúñiga manifestó sus conocimientos realmente técnicos y fundamental, para mí más importante, fue en el trabajo como documentalista en los documentales que difundía Fil Popular y la Numeración. Pero sobre todo lo que es impresionante es el documental sobre el Hospital Varsovia,
y que es Spain Inside, que vamos a ver a continuación. Hospital que se funda, que en realidad, bueno, tiene una anécdota divertidísima, y es que en la noticia de la prensa española dice: ese hospital hay que cerrarlo, y se estaba presionando sobre el gobierno de Francia para que se cerrara, porque un hospital que está en una capital como Varsovia, y desgraciadamente pues los periodistas que estaban haciendo la noticia estaban muy desenfocados, porque el hospital Varsovia venía de Versevin, que es un término de occitano, que era el lugar donde se vertía el vino, y de ahí pasó a ser Hospital Varsovia, y bueno, en la calle Varsovia de Toulouse. Bueno, yo aquí no voy a entrar porque hay imágenes de cine científico, también en ese fondo de Asesic, aparece Manolo Morán, aparece Zarzo también en algunas de las películas que después produjo, aparecen fotos familiares en Argentina, en Mar del Plata, en distintos lugares. Bueno, yo creo que todo esto hace de este fondo un impresionante legado sobre nuestra historia reciente, y ahora hay que investigar y establecer la procedencia o procedencias de los negativos. Creo que esto es muy importante. Bueno, yo aquí sí que, para terminar, quiero resaltar varias cosas. La primera cuestión es que tenemos que incorporar a los estudios sobre la época de la Guerra Civil y el exilio las figuras de algunas personas que han pasado absolutamente de puntillas por la historia. Por ejemplo, el caso de los cuáqueros. Los cuáqueros son personas que están ayudando a la mayor parte de los exiliados en Francia. Los cuáqueros son los señores, o los religiosos, o la religión, que pagan la mitad del Winnipeg para trasladar el buque, que la otra mitad la paga el consulado chileno, Pablo Neruda, que traslada exiliados a Chile. Los cuáqueros son las personas que pagan los pasajes de un personaje como Emilio Almendros, fundamental en la historia de la educación, y creo que también en la historia del cine, por aquello de que es el padre de Néstor Almendros, que algo tiene que ver con la fotografía y con el cine. Pero los cuáqueros pagan la mitad, y la otra mitad la paga otro personaje que doña Teresa ha mencionado, que es Alejandro Casona, que era amigo personal de Herminio Almendros, que también había pasado por la Escuela de Magisterio Superior. En definitiva, no cabe ninguna duda de que el legado de Zúñiga constituye un material muy importante para nuestra historia contemporánea, para la historia de la fotografía y para la historia del documentalismo. Pero creo que también hay que proceder a una investigación muy rigurosa en estos temas, y sobre todo llevar esto al campo de la cultura. No estamos hablando de otras cosas diferentes, estamos hablando de un periodo muy importante de nuestra historia pasada, un periodo que es delicado porque, bueno, pues porque toca muy de cerca la fibra de muchas personas todavía, y sobre todo una cuestión que se ha enredado mucho, desgraciadamente, en nuestro país. Por eso yo creo que lo fundamental, y creo, Rogelio, que en esa demanda de ayuda, creo que cuentas tanto con la Filmoteca como, en nuestro caso, con su dirección de archivos o la dirección general, con lo cual creo que, bueno, podemos llegar a un acuerdo tanto con el tratamiento, tanto con la conservación, con el tratamiento, como con la difusión. Y luego las peleas, ya Ramón y yo ya nos pelearemos con sus jefes para ver dónde van las cosas. Pues nada, muchas gracias. Buenas tardes. Ramón, las presentaciones no preparadas me han dicho que como socio digo unas palabras sobre tu personalidad, que conocéis aquí sobre la Filmoteca. Yo tuve la suerte de conocer a Ramón hace ya más de 10 años. Con motivo de un proyecto que pusimos en marcha el Ministerio de Agricultura, actualmente el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Pesca y Medio Ambiente, es difícil el nombre, tratando de recuperar nuestro valioso patrimonio documental, fotográfico y cinematográfico, que se comienza a producir en España a comienzos del siglo XX. Piensen que la población campesina, analfabeta lamentablemente de aquellos momentos, el mejor sistema que tenía la administración de comunicarse con ellos era la producción cinematográfica. Tenemos un patrimonio cinematográfico desde inicios del pasado siglo XX, nos falta por encontrar alguna cosa de Zúñiga que esperemos encontrar, que aquí se ha citado, y hasta 1980, cuando el Ministerio tiene competencias, tiene una producción significativa en el ámbito fotográfico y cinematográfico, que es el que aquí nos une. Bueno, pues hace más de 10 años pusimos en marcha un proyecto
que ha sido posible desarrollarlo gracias a la colaboración de Filmoteca Española, el Centro de Conservación y Restauración de la Imagen, a Ramón de forma muy especial. Sin la colaboración de Ramón y de otros profesionales que aquí están, hubiera sido imposible, porque no teníamos ni los suficientes conocimientos en el ámbito del tratamiento de este material. Sin su colaboración hubiera sido imposible hacerlo. A Ramón y a mí nos une el sentido de la función pública. Rogelio y otras personas que hay aquí, somos muchos los que pensamos que el patrimonio que ha generado la Administración debe preservarse, conservarse. Tenemos esa misma pasión que nos une, la pasión cinematográfica, la pasión por preservar todo ese material, y les aseguro que un ministerio que tiene una dilatada historia tan amplia, cuyo edificio tenemos en ese emblemático Palacio de Fomento de Atocha, pues albergaba una documentación muy significativa que ha habido que recuperarla, Ramón sabe, de 1000 sitios, de 1000 formas, con colaboraciones voluntarias, con una apuesta y un esfuerzo presupuestario del Ministerio, pero concretamente sin la colaboración de Ramón hubiera sido imposible recuperar, poner en valor ese patrimonio, hacer el trabajo que se ha citado aquí, que hemos hecho también de recuperación del patrimonio cinematográfico de Zúñiga. Y no sé, no tengo nada más que decir. Ramón es una persona que llamas y al momento atiende, llame yo o llame quien sea, procura dar una respuesta inmediata, que lo que todos tenemos que hacer, los que estamos en la función pública, a las atenciones y demandas de los ciudadanos. Seguiremos colaborando, Ramón, y como socio de la SECIC y jefe de un departamento del Ministerio que se centra en estos temas de fotografía y cinematografía, pues para mí un placer y un honor. Gracias. Agradecer en nombre de la SECIC el excelente trabajo que la Filmoteca está haciendo por la recuperación del legado del que fue nuestro presidente Guillermo Fernández Zúñiga. Algo tendré que decir, ¿eh? Sí, porque no me he puesto colorado, pero bueno, que en principio gracias a la SECIC, la relación, esto no se recibe todos los días, bueno, es la primera vez, está muy bien, pero también aclarar que esto se personaliza, y quizás, o sea, por los 41 años y medio que uno lleva trabajando y por lo que ha tenido contacto con mucha gente, pero esto es un trabajo colectivo. O sea, no se hace una persona solo, el que cuando allá por el año 75 entras a trabajar y en el 2015 hay más de 200.000 materiales en esa Santa Casa. Entonces, esa Santa Casa ha sido el trabajo colectivo, unos más, otros menos, y no voy a citar a todos, pero en principio éramos unas pocas personas que trabajábamos. Ha habido que no solo recuperar, sino también ha habido que catalogar, ha habido que ir sacando iniciativas frente al olvido, a la al olvido un poco de todas las administraciones que ha habido, que ahora por suerte a lo mejor podemos cambiar el rumbo a algo más de lo que estamos, y que indudablemente desde mi punto de vista de trabajo, no solo yo sino todos los equipos que han estado a mi alrededor, hay una cosa fundamental, que es esa: sin recuperación no hubiese habido Filmoteca. Sin recuperación, sin conocer que se han destruido más del 90%, 85-90% del cine español antes del 54, no sería una función. Esto no es una biblioteca en el que lleva siglos y tiene millones. Aquí ha habido que luchar por conseguir que no se siga destruyendo, pero colectivamente. O sea, lo bueno que hemos sido una familia muy pequeñita, un poquito más amplia, y todos hemos sabido que tenemos que, unos más, unos menos, bueno, pero hay que tener todo este tipo de razonamientos en cuentas. Por eso, o sea, los objetivos que primero yo me vi que eran de máxima importancia es qué pasa con el cine español.
Esto no está en ningún sitio. Hay una filmoteca que proyecta y que para sobrevivir los 8 que trabajábamos teníamos que proyectar los fines de semana que sea comercial para poder cobrar y seguir trabajando. Y luego, solamente, fíjate, no me voy a extender más, pero hay una pregunta que muchas veces me hacen. Muchas veces, ¿y cuál es la película más importante recuperada? Y entonces digo, voy a ser un poco más original hoy aquí, porque intenta uno ser más original. Y entonces te preguntas, dices, ¿será El misterio de la Puerta del Sol? La primera película española, sonora, que en el 29 se hizo. ¿O acaso será un fragmento de 2 minutos de la película primera que hizo Ampero Argentina, Las Manos al Sulpicio? ¿O será Rojo y Negro, la película que estuvo prohibida por falangista y tal, y que la encontramos con aquel señor que está ahí sentado, llamamos Mariano, y que casi se nos cae encima de la cabeza? O a lo mejor es Raza, cuando unos gitanos te llaman y vas a por ello y te encuentras con la versión censurada que Franco quitó, porque la que siempre se estaba viendo era la que Franco y los secuaces quitaron, pero apareció la otra y pudimos reconstruir bueno, ya no quiero seguir, o será los fragmentos de Copión de Las Urdes, Tierra sin pan, que al final los montaba y los desmontaba Buñuel, tal. O serán los trabajos de Pascual Carrión que encontraste. Sí, claro, pero alguna vez tengo que terminar. O sea, y todos tienen su historia, y tú me dices una cosa y tal, pero personalizarlo, bueno, muy bien, sí, soy más viejo, y vale, de acuerdo. Y bueno, y si hay, como decía antes, 5.000 o no sé, 3.600 rollos de negativo, pues prácticamente todos los hemos trasladado. Indudablemente algunos no habían nacido cuando yo aún estaba, y me vio a Cifesa, y para recogerlo de Cifesa me iba en la furgoneta por la noche a traerme todo lleno de nitratos, y parando cada 50 kilómetros a echar un cigarrito porque lo teníamos que dejar de noche, y así 2 años hasta que venían todo aquí. Bueno, historias para no dormir. Pero no, para dormir bien. Yo creo que te lo mereces. Yo vale, he dicho filmoteca y centro de conservación también, vale, que ha sido trabajo de equipo. Aquí hay muchos de los que, bueno, o sea, equipo, y vale. Y más en estos momentos, y lo acepto porque soy el más viejo y por chantaje, Sois unos chantajistas todos, porque no queréis que me jubile. O sea, bueno, ya me he pasado. O sea que la próxima vez, en lugar de agua, un poquito de vinito. Vale. A las 3 personas. Carolina Zenol Espinosa es miembro de la SECIC y es investigadora especialista en documental. Se la ha visto mucho, ha tirado muchísimo. Yo me he leído varias veces su trabajo, que es muy interesante, porque han sacado cosas que, claro, los que no sabemos nos parece espectacular, pero bueno, hay que tirar de la manta y saber dónde está la información, ¿no? Mariano Gómez es del Departamento de Investigación de Filmoteca, uno de esos que están allí en el Centro de Recuperación de Filmoteca, ahora allí en la Ciudad de la Imagen, que nos va a presentar un poco las películas de Zúñiga y la película de las abejas. Y por último, Río Sánchez, que es nuestra rescatadora loca voluntaria para rescatar esta última parte de la lata de Zúñiga. Muchísimas gracias a las 3. Buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos en este evento dedicado a Guillermo Zúñiga. Gracias también al equipo de Cineteca, a Rogelio y a otros compañeros de ASECIC y, bueno, y todos los que se han encargado de organizar y preparar esta jornada. Yo la verdad es que llevo menos tiempo investigando sobre Zúñiga, la verdad, comparado con otros investigadores de archivos, de la SECIC, bueno, de distintos lugares. Sí que me he centrado más en España en el exilio, centrándome sobre todo en el contexto histórico y en las extraordinarias circunstancias que acompañaron al proceso por el que se concibió y se desarrolló esta película. Spain in Exile se estrenó en 1947, de hecho hasta hace poco las fechas de datación eran anteriores, ya lo hemos constatado y ya tras las palabras de María Teresa queda totalmente confirmado que fue en ese año. Realmente es una rareza en sí y algunos archivos que conocen esta película así lo aseguran.
y también es una rareza, en parte, dentro de la obra y de la filmografía de Zúñiga, sobre todo por lo que sabíamos de él hasta relativamente hace poco, ¿no? Porque se marca dentro de ese periodo que era el gran desconocido de su obra y su trayectoria, relacionado con la Guerra Civil y la Segunda Guerra Mundial. Zúñiga había sido testigo directo, ¿no? Pues la Guerra Civil, los campos de concentración, la huida a Francia, la resistencia. Todo eso él lo había vivido de manera, como testigo directo, además de manera muy, muy activa y muy comprometida. Sabía, por la poca documentación a la que se había podido acceder, pues que había trabajado como montador, tanto para una productora francesa como para una ONG. La película, que había permanecido oculta durante muchísimos años, fue redescubierta por el profesor Álvaro Martínez de la Universidad de Valencia en 2010. Encontró una copia en la Universidad de Harvard. El caso es que esta película fue hecha por encargo de dos organizaciones estadounidenses, la Joint Anti-Fascist Refugee Committee, bueno, el Comité de Ayuda a los Refugiados Antifascistas, que fue creado en 1941 por el doctor Edward Barsky, que era un prestigioso cirujano de Nueva York, y que con el estallido de la Guerra Civil vino a España, luchó como comandante y además estuvo encargado dirigió los servicios médicos de las brigadas internacionales, y además sabemos que también fue miembro del Partido Comunista. Y la otra ONG que colaboraba mucho con esta de la que os hablaba antes era el Unitarian Service Committee, los unitarios, que tenían sede central en Boston. Esta ONG fue una de las más importantes en cuanto a la ayuda humanitaria a los refugiados, que ayudaron primero a los exiliados de la Guerra Civil, y luego, además, tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, fueron los primeros que pudieron reabrir y operar en Europa. Que, bueno, es una película, como digo, quizás es un subgénero, ¿no? Una película un poco particular, con un claro compromiso social, que iba dirigido expresamente al público norteamericano. Era pensado para recaudar fondos para un gran colectivo que, a pesar de sus grandes sacrificios, había quedado olvidado por la política internacional, que eran los exiliados republicanos. Seguramente, esta película no llegó, por todos estos problemas que os he contado, aunque hay que seguir investigando, pues no llegó a estrenarse en cines comerciales, tuvo una difusión un poco reducida, limitada, pero bueno, se explica sobre todo pues por todas estas circunstancias en las que se desarrolló, y bueno, hay aspectos que de momento siguen siendo un poco un misterio, igual que otras cuestiones relacionadas con la obra de Zúñiga, y de las que, bueno, seguiremos entre todos investigando. No sé si ha sido muy larga. Ha sido muy larga. Basta. Bueno, yo soy el que antes ha nombrado Ramón cuando nos encontramos aquella famosa película de Rojo y Negro. Y como Ramón siempre ha tenido muy mala idea conmigo, me encarga a mí precisamente revisar las películas de Filmoteca más raras, es decir, del cine que yo conozco, que yo considero que es un cine que también existe, pero que es no solamente poco conocido, sino aún menos reconocido, que es el cine, digamos, de no ficción. El cine documental, pues del tipo de cine documental industrial, agrario, médico, turístico, o en este caso científico. Entonces, yo he tenido la suerte de ver prácticamente buena parte, por no decir que la mayoría de las películas de no ficción que hay en la Filmoteca, y entre ellas, pues por ejemplo, la mayoría de los 15 títulos que tenemos de Guillermo Zúñiga. Para que os hagáis una idea, y procurando ser breve, tenemos en Filmoteca 21.300 títulos españoles, y de ellos son 6.511 largos y 14.448 cortos. Quiero decir, no siempre lo que es más conocido es lo que tiene más difusión y lo que más se reconoce, ni siquiera lo que más se produce. De esos números de cortos que tenemos aquí, muchos de ellos son precisamente cortos de este tipo de cine no reconocido. Entonces, una de las personas que a mí más me ha admirado en su obra en este sentido ha sido precisamente Guillermo Zúñiga, porque yo tuve que hacer, ya digo, los informes de la mayoría de sus películas,
y de esta que vamos a ver, las abejas, tener en cuenta el año del que estamos hablando. Estamos muy acostumbrados todos de ver imágenes de abejas entrando y saliendo de la colmena, haciendo el ventilador, cómo son los cortes de las celdillas, cómo nacen, cómo se reproducen, los zánganos, la abeja reina, las peleas entre las reinas, etcétera, etcétera. El primero, y casi diría yo que en una calidad que difícilmente he vuelto a ver en ninguna otra producción de ningún otro país, de ningún otro año, vamos a verlo todo en una película en blanco y negro. Aparte de eso, esta película luego, digamos, tuvo una segunda parte, digamos así, entre comillas, que es la historia de la aventura de Api, de la que también hablábamos antes, hablaba sin ir más lejos su hija. Esta película de la aventura de Api es una película curiosísima porque hay que tener en cuenta que es una película de una narración contando, por así decirlo, una historia de un insecto. Si es difícil siempre trabajar con animales, imaginaros contar una historia con un insecto. Y hay algunas imágenes que tienen relación de una película y de otra, y además esta película de la historia de la aventura de Api es curiosa porque yo la he utilizado varias veces con los becarios, que soy una de las personas que les toca recibir en Filmoteca, encantado de ello desde luego, y yo se las ponía porque curiosamente en Filmoteca la tenemos en Super 8, en 16, en 35 y en DVD. La utilizaba para que vieran las diferencias de calidad y proyección entre unos formatos y otros. Aparte de eso, nunca se me ha quejado a nadie porque no les gustara la película. A todos les había gustado. Doy paso a Trinidad para que cuente la historia de las fotos. Bien. De las cerca de 4.000 fotografías que componen el fondo fotográfico de Guillermo Zúñiga, la mayor parte se encuentra en muy buen estado de conservación, salvo un grupo de alrededor de 300 que se ha conservado en peor estado. Y es en este grupo de 300 fotografías en el que voy a centrar mi explicación. La mayor parte de estos negativos se encontraban divididos en tiras de aproximadamente 16 fotografías cada una y varios rollitos más largos, con unas partes en bastante buen estado y otras con diferentes grados de descomposición. Para evitar que las partes de negativos más afectadas acaben invadiendo las que no lo están o lo están menos, es necesario separarlas. Pero antes de esto, es importante guardar un registro de los negativos completos, es decir, fotografiarlos tal y como estaban, incluyendo los márgenes de la película para conservar la conexión de la información que aparece en ellos y el contexto de las imágenes. Los márgenes contienen información de mucha utilidad, desde inscripciones introducidas por el fabricante, como su marca, el pietaje y otras que se repiten a lo largo de la película cada cierto número de fotografías o perforaciones, hasta marcas producidas por los químicos durante el proceso de revelado o incluso arañazos, roces, etc. Son señales que por sí mismas pueden no ser concluyentes, pero que unidas a otras pueden ayudar a conectar las tiras procedentes de un mismo rollo, como si se tratara de un puzzle. Y esto, a su vez, facilitará el trabajo de identificación de las imágenes, como personas, localizaciones, fechas, etc. Aunque ya se han identificado muchas fotografías, aún queda mucho por hacer. Una vez fotografiadas las tiras completas, las he dividido en 3 grupos. Uno para las que se conservan aceptablemente bien, otro para las que presentan un estado avanzado de descomposición y un tercero para las que he considerado en un estado intermedio. Aquí tenéis una imagen de los márgenes de las películas, donde podéis ver pietaje, marcas de fabricante, incluso se puede ver la sombra de algunas marcas producidas por el revelado. Aquí tenéis pues un ejemplo de algunas que se conservan en buen estado, otras que se conservan en un estado avanzado de deterioro y otras que he considerado en un estado intermedio. A continuación, he ido reproduciendo las fotografías por separado y he ido etiquetándolas. Cada fotografía o pieza con varias fotografías se están etiquetando con un número común a la tira completa o rollo del que procede, con el fin de no perder la unidad que ya he mencionado. De este grupo de aproximadamente 300 fotografías, hasta el momento he reproducido alrededor de 170. De modo que aún quedan algo menos de la mitad por reproducir y conocer su contenido. La selección de fotografías que vamos a ver a continuación se ha montado aleatoriamente. No responde a ningún orden temático ni de otro tipo.
es solo un aperitivo de todo lo que hay y que en algún momento, muy pronto, se podrá ver. Y ya antes de dar paso a la proyección, no quiero dejar de dar las gracias a Rogelio Sánchez y a sus cómplices Ramón Rubio y Mariano Gómez por confiarme esa parte de los negativos. Está siendo un trabajo muy interesante, la reproducción de cada imagen es una sorpresa muy emocionante. Muchísimas gracias.